¿Creen que no aceptar el sistema educativo español es motivo de perder la custodia de sus hijos? A la familia Cáceres Roldán les está pasando. Ellos han decidido educar a su niño fuera del colegio, en casa. La Fiscalía de Menores de Cádiz le acusa de abandono familiar. En Europa hay países que ya contemplan este tipo nuevo de educación. En España incluso hay jurisprudencia sobre ello. Analizaremos este caso, hablaremos con la familia y después expertos en la materia analizarán esta nueva modalidad educativa. ¿Por qué elegís educar en casa? Bueno, son muchas las razones que tenemos para optar por la educación en casa, pero quizá la más fuerte es porque pensamos que la educación del niño debe de estar orientada a sus necesidades, respetando sus intereses, su capacidad creadora, su propio ritmo. Esto fue lo que en verdad nos hizo llevarnos a hacer esta educación alternativa, aparte que hacía mucho tiempo que conocíamos a familia que lo hacía y sabíamos cómo iba. Y la verdad es que optamos muy bien, vamos muy bien, creemos que va bien. ¿Cómo empezáis a tener los problemas con la justicia? Pues los problemas empiezan a raíz de una denuncia, nos denuncian ante la Delegación de Educación de Sanlúcar, nos citan desde allí la trabajadora social en servicios sociales y manteniendo una entrevista con esta señora durante 10 o 15 minutos, pues esta señora nos insulta, nos amenaza con quitarnos la custodia del niño si no lo escolarizamos en 3 días, en el plazo de 3 días. Bueno, la verdad es que fue muy duro porque todo eran humillaciones y amenazas y no quería escuchar las razones por qué habíamos optado por esta educación y tampoco quería venir a conocer a Olmo a casa, ni ver cómo trabajaba en sus materias, ni cómo era, ni cómo se expresaba. Nos negó todos nuestros derechos, nada de hablar con psicólogo, nada de asistente, de trabajador social en casa, nada. Ella solamente decía que si en el plazo de 3 días Olmo no iba a la escuela, nos quitaban la custodia y encima nos metían presos. Se te acusa de abandono familiar, ¿cómo te defiendes? Pues nos defendemos con la verdad, ante todo siempre con la verdad. Olmo es un niño totalmente normal como otro niño de 10 años, está aprendiendo, es un niño suelto, inteligente, le encanta jugar, le encanta aprender, con el apoyo también de la familia, de los amigos, estamos recogiendo firmas, la familia está constantemente con nosotros, nos apoyan al 100% y la verdadera carta de presentación es Olmo, porque viendo cómo está Olmo y cómo es, se sabe que esto no es un caso de abandono, sino todo lo contrario. Yo podría estar trabajando, de hecho, soy presentadora de Forward, de Thermomix, y tengo mi trabajo relegado hace años, porque llevo ya en la empresa unos 3 años, y lo tengo al lado porque estoy dedicada por completo a Olmo. ¿Por qué crees que no quisieron evaluar al niño en su hogar? Pues porque pienso que ellos todo lo tratan por su propio protocolo y no atienden a otras razones. Entonces para ellos es más fácil hacerlo de esa forma y no entiendo, la verdad es que no entiendo cómo no le dan valor al niño, a lo que el niño hace, ¿no? Porque si primero me dicen que va a venir a valorar a Olmo en casa, puesto que aquí es donde el niño hace sus materias todos los días, donde el niño se desenvuelve, donde el niño en verdad puede ser realmente él mismo, entonces si dicen esto y luego se niegan y luego me llaman diciendo que no pueden venir porque venir solamente para comprobar el caso de Olmo desde Cádiz a Sanlúcar no les compensa. Para mí eso es como que no le preocupa la educación de Olmo ni le preocupa nada referente a Olmo. Ellos solamente quieren regirse por su protocolo y ya está, no mira nunca las necesidades de los niños, sinceramente. Hablando ya de Olmo, de su hijo, ¿qué sistema educativo sigue la educación en casa? Bueno, nosotros en estos momentos estamos con Episteme. Olmo está matriculado en Episteme, que es un centro educativo asociado a la West River Academy, con sede en Estados Unidos, en California concretamente, y este centro le ofrece los mismos temarios típicos de los niños españoles, mate, lengua, arte, todo. Olmo trabaja todos los días con estas materias un poco y con lo único diferente es que él mismo se lo plantea lo que tiene que hacer, nadie le dice hoy tienes que hacer esto durante este tiempo, no, él dice me apetece más el lenguaje o más matemática o más tecnología porque le encanta mucho la tecnología, la alternativa, lo que es la
la placa solar, la energía eólica, todas estas cositas. Nos cuenta lo que hace su hijo en su casa. Coméntanos un poco cómo es desde que se levanta, Olmo. Pues a Olmo le gusta mucho que le lean y le gusta leer. Y todas las mañanas, siempre con un libro en la mano. Estamos con una enciclopedia de la historia, le encantan las civilizaciones, todo lo que sea de historia le apasiona. Luego empezamos como sobre las 8:30 más o menos con la lectura hasta las 9:30 a las 10 que desayunamos. Él atiende, les da de comer a sus gatitos, tiene 10 gatitos, él es responsable de su gatito y su tortuga. Y luego pues después del desayuno y de atender a sus animales pues empezamos con las materias. Yo le ayudo cuando él me lo pide, pero normalmente él tiene su clave de acceso en Episteme. Los padres tenemos otra para comprobar los resultados y él se pone a hacer su trabajo, imprime sus fichas, lee sus textos, luego va contestando, hace sus propias redacciones y cuando no entiende algo, pues yo estoy aquí para explicarle, ¿no? Para ayudarle a hacer su tarea. Pero en verdad es a través de Episteme con quien él trabaja, a través de por internet. La parte de socialización, su hijo se socializa con algunos vecinos, trata con algunos niños, ya que no está en las horas del colegio con amigos. ¿Qué parte de socialización tiene Olmo? Bueno, la socialización de Olmo, la verdad es que es súper buena. Nosotros vivimos en una vecindad muy buena, donde viven 9 niños. Solamente lo que es nuestra callecita viven 9 niños, aparte de todos los que hay, muchísimo. Además, Olmo va todos los días a clase particular, con 7 niños más de su edad, más 4 más mayores, y luego 3 días en la semana va al pueblo también a clases de guitarra, donde hay muchísimos niños y se queda como 1:30, 2 horas en guitarra y se lo pasan de maravilla. Pero vamos, aquí en casa, y Olmo va a casa de los niños, vienen a buscarlo. Aquí a veces, vamos, sencillamente, tengo que decir que baje un poco el volumen porque cuenta hasta 19. Aspectos positivos y negativos de la educación en el hogar. Bueno, los aspectos positivos son muchísimos, porque creo que al educar en casa no privamos al niño de su capacidad de elección, ni de decisión, ni de su capacidad creadora, ¿no? Porque creo que es el interés del niño el que verdaderamente cuenta, la motivación del niño, y nosotros solamente estamos para ofrecerle, según sus necesidades, le aportamos en la medida de lo que podemos los materiales, ¿no? que el niño necesita, los libros que el niño requiera, la información. Y creo que es una forma, ¿no? de que el niño sea responsable, de que sea consciente, de que pienso que aprender así de esta forma es la vivencia de una experiencia muy enriquecedora. ¿Y aspectos negativos? ¿Perdón? ¿Aspectos negativos? El aspecto negativo, bueno, pues que tengo que estar en casa y dedicar mucho tiempo también a corregirle los trabajos, a veces a explicarle. Claro, y que lo que he comentado antes, ¿no? Que tengo que dejar un poquito el trabajo con la falta que hace en el hogar, ¿no? Siempre otro sueldo. Pero tiene negativo, creo que es muy poquito, positivo muchísimo. Pero Olmo llegará el día en que necesite una formación reglada y una formación un poco más específica sobre asignaturas como matemáticas, lengua. ¿Cómo la educación en el hogar ayuda a resolver estos problemas? Por ejemplo, Olmo, aprender una raíz cuadrada o un problema específico. Bueno, la verdad es que con Episteme estamos súper contentos porque aquí viene de todo. Aquí Episteme le explica todo de matemáticas, de lenguaje, de todo. Es como, digamos, como tener un profesor aquí. Aparte, Olmo va todos los días a clase particular durante 2 horas y lo que no podamos entender entre él y yo aquí, pues la verdad es que se lo explica Mari Carmen, su profesora de clases particulares. Pues muchas gracias, María Dolores. Gracias. En España hay más de 2.000 familias homeschool. El 23 de abril de 2008 compareció representantes de la Asociación para la Libre Educación ante la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco. La petición fue de Iñaki Oyarzábal de Miguel, parlamentario del Grupo Popular Vasco, para exponer sus planteamientos y experiencias educativas. La presidenta de ALE, Sorina Opreán, informó de la asociación y de la educación en casa en España y solicitó que se reconozca de forma oficial la decisión de educar en casa por motivos pedagógicos, religiosos o morales. Educar en casa es algo que no parece lógico cuando hay un sistema educativo que tiene la responsabilidad de ello, pero no todos tienen por qué aceptar ese sistema educativo ni estar de acuerdo con la formación que se recibe.
Por ley, la Constitución española recoge en su artículo número 27, en el apartado primero, la libertad de enseñanza y la capacidad de los padres y de los poderes públicos para garantizar el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. No solo la Constitución contempla este derecho, sino que también la Declaración de los Derechos Humanos o el Código Civil, incluso ya hay jurisprudencia sobre la libre educación. Para hablar sobre este tema me acompañan Francisco González, doctor en Pedagogía y asesor pedagógico de la Asociación de Libre Educación, y José María de la Cuesta, catedrático del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y coeditor de la página web elestadodelderecho.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La libre educación es algo que para la mayoría de las personas suena un poco insólito, excepcional, ya que hay un sistema educativo, hay colegios, pero por el contrario, para otras familias le puede costar hasta perder la custodia de su hijo, como el caso de la familia de Sanlúcar, del caso de Roldán, Cáceres Roldán, es la familia. ¿Puede comentarme exactamente, don Francisco, qué es exactamente educar en casa? Bueno, educar en casa es cuando los padres, de manera responsable, asumen en primera persona ese derecho de patria potestad de procurar dar una educación integral a sus hijos en la manera que ellos estiman más adecuada para el desarrollo integral de su hijo y dentro siempre del marco de libertades y responsabilidades, de derechos y libertades constitucionales en que todos asumimos. Pero es una expresión de, digamos, de diversidad educativa, del hecho de que un modelo único educativo pues realmente se contradice. O sea, la educación tiene que ser abierta, plural, permitir un desarrollo multiforme, pero orientado a las competencias fundamentales que todo niño, toda niña debe poder lograr para ser el agente de su propia educación. Muy bien, y estamos hablando ya de los derechos y deberes. ¿Qué derechos y deberes deben tener los padres sobre este tema? Pues evidentemente tienen el derecho de velar ser ellos los primeros encargados de velar por la formación religiosa y moral de sus hijos. Pero naturalmente todos los derechos tienen límites, no son absolutos, incondicionados. Y efectivamente este derecho también tiene límites. Está limitado, por supuesto, por el derecho del niño a recibir educación, que es el primer apartado del artículo 27 de la Constitución y el primer apartado del artículo correspondiente de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del protocolo del Convenio de Europa sobre derechos, es decir, es el primer apartado, el derecho de los niños a recibir una educación. En función de ese derecho se establece la libertad de educación y en función de ese derecho se concibe, como todos los derechos, con unos fines constitucionalmente, en nuestro caso, amparados, que son los del desarrollo integral de la persona, en el respeto a los derechos fundamentales y a las virtudes cívicas, democráticas, que también es unas finalidades que marcan tanto la Declaración Universal como los convenios europeos y la jurisprudencia de los tribunales. Y entonces por fin viene la cuestión del derecho de los padres a velar por la formación religiosa y moral. Pero aquí hay un punto que es muy importante, y hay autores que se lo han concedido una importancia, a mi juicio, quizá excesiva. La Declaración Universal habla del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Mientras que todos los demás textos, tanto los internacionales como la propia Constitución española, mejor dicho, menos uno, del que ahora hablaré, establecen no el tipo de educación, sino la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Aquí hay autores que piensan, concretamente mi compañero, el profesor Martín Retortillo, que este es un cambio fundamental, porque ya no se trata del tipo de educación, que es una cosa más genérica, sino una bien definida precisión del contenido
concreto de religión o moral, en el que los padres tienen realmente una potestad plena, digamos. He hecho la salvedad porque, curiosamente, el Tratado de Lisboa, es decir, la carta de lo que sería la Carta de los Derechos Fundamentales Europeos, de aprobarse la llamada Constitución Europea, curiosamente establece los padres tienen el derecho de garantizar, vamos, de asegurarse la elección, la educación religiosa, moral y pedagógica de los hijos. Naturalmente esto amplía muy considerablemente otra vez el contenido del derecho de los padres. Algo que antes no estaba contemplado, la potestad pedagógica. No, en nuestro derecho, desde luego constitucional, no. En el derecho europeo, tampoco en el convenio. Y en la Declaración Universal no se hablaba para nada de pedagogía, pero tampoco se hablaba ni de religión ni de moral, sino que se hablaba del tipo de educación de los hijos. Entonces, esta es una cuestión jurídicamente relevante. Hablamos de homeschool y hablamos entonces de que es un tipo de educación nueva para España, pero que no es nuevo para otros países, ¿no? Háblame de algunos casos como el de Gran Bretaña o exactamente qué casos tenemos de educar en casa. Bueno, es realmente los sistemas educativos anglosajones los que tienen una tradición de una educación abierta en el sentido de que siempre se ha reconocido que los padres tienen el derecho de ejercer esa patria potestad en el sentido pedagógico también. Y en Gran Bretaña la ley lo formula en los términos más simples concebibles y dice que el niño, the child, debe ser educado, bien en la escuela o de manera alternativa o de otra manera. El término de la legislación británica es education otherwise. Entonces, a partir de ahí, y en consonancia con toda una tradición pedagógica de siglos, los países de habla inglesa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, pues han mantenido esa tradición de que los padres no deben ser interferidos por la administración en cuanto a ejercer el derecho de identificar qué educación es más beneficiosa para la situación concreta de sus hijos. Y aquí habría que enfatizar que la educación es una actividad intrínsecamente e inherentemente personal. O sea que el valor en sí de que una familia ejerza este derecho no tiene nada que ver con elementos de tipo estadístico. Es decir, nuestro hijo, nuestras hijas, nosotros tenemos 2 hijas que han llevado toda su formación desde la base del hogar, a la mayor tiene ya 17 años, la más pequeña 13, y esa actividad, pues, esos niños significan para nosotros cualquier cosa que una estadística más en cualquier sistema educativo. ¿Qué motivos puede llevar a una familia a optar por este tipo de educación? Sobre todo ahora que está la educación española, que se le critica mucho. Los motivos son muy diversos y, como han mencionado al inicio, pues hay una Asociación para la Libre Educación, que agrupa familias de todo el Estado y entonces este colectivo de familias pues son los motivos más diversos. Con cierta frecuencia son casos de que estos niños ya estaban escolarizados, pero la experiencia escolar resultaba negativa. Había casos concretos de acoso escolar, por ejemplo, o de fracaso escolar, según la definición del sistema sobre esos niños, y realmente los padres buscaban una alternativa. Y en última instancia tomaron conciencia de que somos nosotros los padres los que somos los máximos responsables ante nuestros hijos y ante la sociedad de buscar un modelo educativo que se acomode a sus necesidades, su estilo de aprendizaje y que le dé las mejores garantías posibles de lograr una adquisición de formación y de conocimientos que le permita un desarrollo pleno como persona. Pero los motivos son sumamente diversos. Cada vez son más las familias jóvenes con niños pequeños que ya se plantean por adelantado. O sea que ya han hecho su investigación, han explorado diferentes modelos y ya han asumido desde un inicio
que ellos van a ser los que vayan guiando ese proceso educativo de los hijos. Los primeros casos que conocemos aquí en España, ¿puede ser de familias anglosajonas que han venido a vivir aquí o han nacido dentro de la educación del Estado? Pues sí, ciertamente son familias internacionales. Hay un buen número de familias que son matrimonios mixtos, británico, estadounidense, español, española, y que ya vienen con una conciencia asumida desde el origen de que esta es una opción perfectamente válida, reconocida, avalada ya por muchos años de experiencia, y que se lo han planteado así como una responsabilidad y una respuesta educativa sin ningún tipo de condicionamiento, digamos, reactivos, ¿no? Pero no, hay también un gran número. Yo creo que la mayoría son ya familias íntegramente españolas las que lo están haciendo. En un inicio, desde luego, el elemento internacional siempre ha servido como factor de renovación, ¿no? Ya conocemos entonces lo que es educar en casa. Vamos ahora a lo primero, lo más importante para las familias que todavía no se atreven un poco a optar por esta opción, y es jurídicamente, ¿qué pasos hay que tener en cuenta? Vamos a ver, a mí me gustaría precisar algunas cuestiones porque Sí. creo que abundan en un sentido. Dios me libre a mí de criticar el homeschooling, ¿verdad? Pero creo que hay que centrarlo bien precisamente para que no haya problemas. En primer lugar, no es tanto, me parece a mí, las tradiciones anglosajonas o no anglosajonas, sino también unas cuestiones, digamos, como de lugares o de tradiciones de pueblos, cuanto especialmente en estas tradiciones no anglosajonas, las cuestiones de religión o de filosofía, es decir, de convicciones. Que son de hecho los casos, por ejemplo, que ha conocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales de los países. Y concretamente en la mayoría de el caso de los niños de Dios, en la sentencia del Tribunal Constitucional Español, etc. O sea que eso es un punto importante. No se puede generalizar ni en un sentido ni en otro. Es decir, hay distintas motivaciones, pero quizá las más, y como nosotros no tenemos una tradición anglosajona, evidentemente entre nosotros las cuestiones se formulan más por objeciones filosóficas, religiosas, morales, de pacifismo, es decir, por otro tipo de cuestiones. Entonces, eso es lo que hace, precisamente desde el punto de vista jurídico, discutible la cuestión. Porque la cuestión está en que, no en que no se conceda el derecho a los padres a elegir la educación. No, el problema está en que en nuestra legislación, y en general en las europeas continentales, se establece la educación básica obligatoria. Y la educación básica obligatoria se ha traducido, de hecho, mejor dicho, de derecho. Es decir, la Constitución no habla más que de la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza básica. Pero el legislador ha interpretado, y en general en los países continentales europeos, que esa obligatoriedad de la enseñanza básica supone escolarización obligatoria. Entonces, la cuestión está entonces en decir, es verdad que la obligatoriedad de la educación equivale a la escolarización obligatoria. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo creo yo que se aborda desde el punto de vista jurídico? Desde el punto de vista jurídico, hay que decir que los tribunales, especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso, me acuerdo, pues el caso, yo creo que el único caso que ha conocido en materia de homeschooling el Tribunal Europeo, que es el caso Konrad y otros contra Alemania, en la sentencia de 11 de octubre del año 2006, no dio la razón a los padres
que habían perdido en todas las instancias e incluso en las autoridades administrativas alemanas, que no consentían el homeschooling. Y el Tribunal Europeo no asistió a los padres, desgraciadamente, sino que sostuvo las decisiones de los tribunales alemanes. Y esta es la cuestión, ¿por qué lo sostuvo? Es decir, ¿cuál es la razón que hay para sostener esa razón jurídica? Luego veremos si creo yo que está bien fundado, ¿no? Pero la que creo que tienen los partidarios de negar el homeschooling y los tribunales que han negado el homeschooling, esta es la razón de decir, mire usted, la organización, el sistema educativo es responsabilidad del Estado. Porque incluso, ciertamente, los padres son primarias, subsidiarias, vamos, la acción del Estado es subsidiaria, ¿verdad?, respecto a los padres, eso no cabe duda. Pero es cierto que el Estado tampoco se puede llevar andana respecto a la importancia que tiene la educación socialmente. Entonces, quiero decir que hay un conflicto, como siempre, el interés de los padres y el interés del Estado, mejor dicho, de la sociedad, a que los socios, las personas, reciban una educación. Y entonces esa educación se le pone unos fines que son los fines constitucionales. Y en función de esos fines, el Estado se arroga la potestad de establecer el sistema educativo. Y se arroga la potestad de establecer el sistema educativo en centros públicos, en centros privados o incluso en casa. Porque todas las opciones son posibles. Pero ya viene entonces una cuestión que a mí me parece decisiva jurídicamente y que es tremendamente, penosamente, a mi juicio, entendida en la mayoría de los casos. Como las tres fórmulas son posibles, hay quien piensa que cualquiera que adopte en concreto el legislador está dando cumplimiento, en nuestro caso, a la Constitución. Es decir, efectivamente, el legislador español podía haber optado por una escuela pública, por una escuela privada y por una escuela en casa. No, pues resulta que el legislador español, ya el legislador, no el constituyente, el legislador ha optado por una escuela obligatoria que puede ser pública, privada, concertada, etc. Pero lo que excluye es en casa. Vistas así las cosas, en este marco jurídico, cuando los anglosajones o Dinamarca o los demás países que reconocen el homeschooling, lo que diría un jurista que piense así, es decir, lo que pasa es que allí sí se admite que el sistema educativo tenga las tres clases pero en nuestro caso no. Y entonces la cuestión se centra, a mi juicio, en acreditar si está justificado o en qué medida está justificado o por qué está justificado que sean excluyentes, que sea excluyente el sistema elegido por el legislador. Porque aunque el legislador haya elegido un sistema constitucional, elegirlo excluyentemente puede no ser constitucional. Entonces, y esta es en concreto mi posición y mi caso, y mi tesis. Es decir, ojo, que cuando el Estado, nadie va a discutir la constitucionalidad de un sistema educativo basado en la escuela pública, privada, concertada, etcétera, etcétera, porque además está la libertad de fundación de centros y la libertad de idearios, etcétera, etcétera. Pero lo que no puede ser es excluyente, porque si deja usted excluida una forma educativa como es la de los padres o los centros o los niños privados, pues resulta que no está usted dando todo el abanico de posibilidades que de hecho le da la Constitución. Don Francisco, le he visto tomar notas. ¿Algo que apuntar sobre este tema? Bueno, en la misma línea que don José María viene exponiendo, esta es la opinión de don Juan López, su secretario general de ordenación académica, en el sentido de que
cito sus palabras, los padres y madres que escogen educar en casa manifiestan una posición favorable con la ley en el sentido de que perciben que la ley se sustenta en el principio de atención a la diversidad. Y es lo que acaba de mencionar nuestro compañero, profesor. Y nosotros creemos, está hablando desde el Ministerio de Educación, que en una sociedad heterogénea y compleja como la actual, las leyes educativas deben centrarse en resolver, no con fórmulas rígidas, esos problemas, atendiendo a la diversidad propia de la sociedad. Entonces, en esta sociedad española, donde cada vez es más diversa, de diferentes contextos, dar cabida, abrir el abanico de posibilidades y sobre todo lo que son el elemento, el potencial pedagógico de los padres, que son los que conocen a sus hijos como ninguna institución puede conocerles, que conviven y se sacrifican por sus hijos como ninguna institución puede conocerles y sacrificarse por ellos, tengan un espacio auténtico donde explorar su posible, relativa, pero adecuada competencia docente. Entonces era simplemente remarcar eso y que los sistemas educativos de nuestro entorno, es que Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, por supuesto, Irlanda y muchos otros, la mayoría de países europeos, establecen esas tres vías educativas. Es decir, la educación pública, la educación privada y la educación domiciliaria, el homeschooling. O sea, es hacer un reconocimiento explícito de esas tres vías. Y creo que filosóficamente el tema está en que, me remito otra vez a lo que los británicos han expresado con meridiana claridad, el niño debe ser educado. O sea, eso es un acuerdo universal. En la escuela, como medio, o sea que el fin está perfectamente definido, la educación. Una educación que supone el desarrollo integral de la persona en cuanto persona. Pero los medios pueden ser diversos. Y ahí es donde está realmente la cuestión fundamental. En la historia europea, los sistemas totalitarios, y me estoy remitiendo aquí a una publicación de un profesor de la Sociedad, digamos, de Investigación de Estudios Comparativos Legales Educativos. Pero es que tanto los regímenes marxistas como del nazismo reclamaron la propiedad de los niños y asumieron que la educación era cosa de ellos porque los niños pertenecen al Estado y punto. Y entonces ahí se pierde cualquier concepto de derecho natural, de subsidiariedad de otras instituciones respecto a la familia y la decisión de la familia. Y precisamente la Declaración de Derechos Humanos a posteriori de la Segunda Guerra Mundial venía a prevenir que surgieran estas situaciones de tendencias totalitarias y exclusivistas. Y nuestro Estado, tan moderno y tan democrático como es, ¿por qué no creen que contempló cuando hicieron la ley esta parte de educar en casa? Quizás porque no tuvieron ningún caso presente o... Pues yo creo sinceramente que, bueno, aparte de los posibles sectarismos que han podido y casi seguro han jugado, pero en fin, pensando de buena fe, no, es que es verdad que, hombre, montar un sistema educativo es costoso, es complicado, y por otra parte es responsabilidad del Estado, efectivamente. Entonces, porque por ejemplo me acuerdo de un caso que ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Inglaterra, precisamente, era porque los padres objetaban que había malos tratos porque seguían pegando a los niños con el puntero en la palma de la mano. En Inglaterra. Esto es una sentencia, no me acuerdo, pero en fin, reciente. Y los padres objetaron eso y que no querían llevar a los niños a la escuela. Y se invocó y el tribunal dijo con apoyo en el Convenio Europeo. Es decir, hombre, todo lo que puede hacerse sin costo excesivo, o sea que incluso tuvo en cuenta los costos económicos, sin costo excesivo debe hacerse en favor efectivamente de los padres.
aquí le dio la razón a los padres, ¿verdad? Y bueno, no le dio enteramente la razón, sino que dijo, deben llevar a los niños a la escuela, pero efectivamente los niños tienen derecho, o los padres tienen derecho a que no se castiguen corporalmente a los hijos. Quiero decir entonces que la cuestión está en que es costoso, es complicado, y por lo tanto también es cierto que si lleváramos las cosas al límite, si cada uno quisiéramos educar a nuestros hijos conforme nuestro propio honor y espíritu, esto sería un galimatías, ¿no? Pero claro, este no es el caso, porque tan absurdo es pensar que nadie lo quiere como que todos lo quieren. Es decir, en el orden natural de las cosas, pues eso lo querrá una minoría más o menos numerosa. Bueno, pues eso es absorbible perfectamente. Y en ese sentido, en cambio, el pensar que la no escolarización va en contra, que es la razón última que dan, es puramente ideológica. Es decir, va en contra de la socialización del niño. Esto es falso, es decir, esto no necesariamente es así, depende. Y esto enlaza. Esto no es necesariamente así, porque el niño puede estar perfectamente socializado. Incluso el otro día que tuviste la amabilidad de enviarme las comparecencias en el Parlamento Vasco, pues evidentemente me parece que ahí se ponía de manifiesto. Pero ¿cómo si yo tengo a mis hijos jugando con todos los vecinos, con todos sus amigos, y tiene amigos a porrillo que yo puedo traer? Pero ¿por qué se piensa que solo se va a socializar con otros niños? Pues también la socialización precisamente está con los mayores, con los abuelos, con los recién nacidos, con los medianos, etcétera. Es decir, es un concepto de socialización completamente absurdo. Pero eso lo eligen en criterio fundamental. Entonces, como no lo llevas a la escuela, resulta que estás no socializando al niño. No. Y ahí viene otra cuestión que es así que es grave. Es decir, no, entonces la sanción que se debe imponer a un padre que obra de esta manera es nada menos que una sanción penal. Esto es un contradios que dicen en Navarra. Es decir, se le aplica o se ha intentado aplicar, gracias a Dios, ni una sola vez, ningún tribunal español ha concedido sanción penal. Incluso la sentencia discutible del Tribunal Constitucional que antes me he referido, el 94, es precisamente la ratio de esa sentencia para quitar la razón a la Generalidad de Cataluña, era en definitiva no privar a los padres de la patria potestad, a unos padres que de verdad están ocupándose de los niños. Luego, si es bueno o malo, eso ya será otro juicio que hagamos luego, pero que no se puede decir que han abandonado a los niños o que les han desatendido o les han desamparado. Esto es un contrafuero, esto es un desatino, y mucho menos ya si esa sanción civil de pérdida de la patria potestad está absolutamente dislocada, mucho más todavía imponerle una sanción penal. O sea que tratar este asunto, que es lo que en cambio están tratando de hacer en Algeciras, con la familia de Algeciras, me parece que es de Algeciras, ¿no? O de Cádiz. San Lucas, efectivamente. O lo que se ha apuntado en algunos otros lugares de España. Esto solo el sectarismo terrible, dominante, desgraciadamente ahora mismo en España, se puede comportar así. Es que no tiene sentido. Y luego hay una cuestión que sí me gustaría también tratar, porque a mi juicio resume. Es decir, es verdad que es perfectamente legítimo que la escolarización obligatoria, que se piense. Ahora, en el orden de los derechos humanos fundamentales, hay un principio sagrado que además se aplica en los tribunales europeos, tanto el Tribunal de Estrasburgo como el Tribunal de Luxemburgo, que es el principio de proporcionalidad. Es decir, es la medida de que el Estado se arrogue la escolarización, es decir, un único medio de socializar a los niños, puesto que él dice que es el único medio de socializar a los niños. Es lógico que se lo arrogue el Estado, no es lógico, sino es jurídicamente fundado que se lo arrogue el Estado.
para cumplir los fines que según la Constitución se establece, que es efectivamente la educación y la formación del muchacho en el respeto a los demás, en el respeto a los derechos, a la tolerancia, etcétera, etcétera. Es verdad que esos fines exigen que precisamente y solo el Estado sea el que tiene que escolarizar. De ninguna manera, de ninguna manera. Consiguientemente, es sencillamente una medida desproporcionada. Por lo tanto, en la línea de lo que yo antes les decía a ustedes, que me parece el razonamiento jurídico irreprochable, o que, por supuesto, lo someto a otro mejor fundado que el mío, como siempre, pero el mío me parece suficientemente bien fundado, es decir, no, mire usted, es decir, que usted tiene facultades y potestades para constituir el sistema educativo, no ofrece ninguna duda. Que el sistema educativo puede ser con escuelas públicas, privadas, con libertad de centros, con idearios, etcétera, etcétera, no ofrece la menor duda. Pero usted no puede excluir el homeschooling, porque al excluir el homeschooling está usted arrogándose la facultad de que es el único que define la proporcionalidad de medios afines, y eso yo personalmente lo niego, porque lo negaría con el padre que de verdad desampara al hijo y no se preocupa de si va a la escuela, de si hace novillos. Pero es que el homeschooling no es hacer novillos. José María ya ha lanzado la cuestión de la socialización de estos niños que se educan en casa, y qué mejor que usted, don Francisco, para hablarnos de la socialización también como practicante de educador de homeschool. Bueno, pues realmente es así, siempre se aduce y es comprensible cuando solo se conoce de refilón lo que es la realidad de homeschooling, la inquietud, bueno, estos niños viven en un gueto, viven aislados de los demás, se puede ser más... Si eso fuera así, sería una objeción perfectamente justificada, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza, ¿eh? Y necesitamos, para vivir, para expresarnos, para llegar a ser nosotros mismos, unas relaciones extensas, significativas y profundas, ¿no? con nuestros pares, pero no exclusivamente con nuestros pares en cuanto a edad. O sea que concediendo eso, que es una objeción válida en principio, luego hay que reflexionar un poco más a fondo y realmente plantearse, bueno, de qué tipo de cómo entendemos la socialización. Y cuando se habla de socialización en el entorno escolar, pues parece que se habla como algo sacrosanto, como algo que realmente es el no va más en cuanto a beneficio educativo para el niño. Pero ¿es que acaso no existe una socialización negativa? ¿Es que acaso no existe una proporción bastante tristemente numerosa de casos de acoso escolar, de falta de respeto entre pares y hacia profesorado, una cosa así, en el entorno escolar habitual, tristemente, ¿no? Felizmente no es una situación universal, pero son casos que se dan, y ya te digo, cuando se da un caso que te afecta personalmente como padre, ya no es un caso más. Ya tú tienes que ponerte las pilas y decir, bueno, ¿qué significa esto para el compromiso y responsabilidad que yo tengo hacia mis hijos? Entonces, plantearse qué es la socialización y decir, bueno, ¿cómo se vive en el entorno escolar? Es que socializarte es que en tu periodo de edad o de escolarización obligatoria, tú vas a estar forzosamente, la mayor parte de tu tiempo, forzado a realizar tus actividades educativas con niños de tu misma edad biológica. Y eso es una construcción aberrante. Perdona que interrumpe, pero hay que marcarlo, edad biológica, no edad intelectual. No, cada niño tiene su desarrollo evolutivo, intelectual, psicológico, afectivo muy diferente. Entonces decimos, es una conveniencia para el sistema agrupar por edades, pero es una socialización, eso es una especie de grupismo o de gregarismo o de aplicar un principio, digamos, de producción industrial en cadena. Y realmente sería un encadenamiento de que por la edad que yo tengo, todo mi ámbito de socialización va a estar forzosamente a lo largo de 10 o 12 años constreñido por ese motivo de que yo tengo esta edad. Entonces objetamos, como desde el punto de vista de educación en casa, a ese concepto de socialización. Es decir, la familia es el fundamento de la educación, es el fundamento de la socialización y de la sociabilidad, donde se adquieren las pautas fundamentales de qué significa
ser como individuo y ser en relación con otros de diferentes edades, de tus hermanos que tienen diferentes edades, todo eso. Desde ese fundamento entendemos que, y lo que los estudios han demostrado, es que realmente estos niños educados en casa tienen un índices de socialización, si no comparables, superiores en muchos casos, porque realmente no han crecido con un esquema segmentado de lo que es estar socializado. Es que para nosotros, en mi caso concreto, es una satisfacción ver que nuestras hijas de 17 y 13 años son las mejores amigas, mientras que en un sistema alternativo de escolarización, pues sería bastante, suele ser, es darse con frecuencia el caso de que los niños ya crean una dependencia de su grupo de edad. Si yo tengo 17 años, ¿cómo voy a relacionar con mi hermana más pequeña que tiene otros? No, pues es que han crecido juntas, se entienden, se aprecian, y esa relación, frente a otras amistades que tendrán a lo largo de la vida, es que las relaciones de la familia son para siempre. En el sentido más fuerte de cualidad socializadora, ¿no? Don Francisco, estamos hablando de lo que es educar en casa y estamos hablando de los sistemas de educación que contamos con ellos, pero hay muchas experiencias que sí que es cierto que se viven en el colegio y que no vivirían los niños que se educan en casa. Eso es algo que se dirá mucho a los homeschool. ¿Cómo son de importantes esas experiencias? Bien, primero hay que decir que ningún modelo educativo es una panacea. Es decir, suponer que hay un modelo ideal y que esto de homeschooling es lo que va a sacar todas las castañas del fuego a la situación bastante problemática del sistema educativo, no va por ahí la cosa. Entonces, lo que sí es que sopesamos, hablamos de la proporcionalidad, es decir, hacemos una valoración, es decir, bueno, en el conjunto, ¿cómo estimamos que este modelo de educar en casa puede tener un resultado en conjunto, ¿no?, global, si va a ser una experiencia educativa más satisfactoria que la alternativa? Y entonces nos movemos en esto. Pero fíjate que en una sociedad abierta y en una... porque al fondo son las ideas, es la filosofía, digamos, educativa de una sociedad. Homeschoolers en Estados Unidos, después, digamos, de un rechazo inicial, pues se han convertido en lo que llamaríamos un mainstream, parte de lo aceptado y parte de lo valorado por las instituciones de educación superior que acogen a estos homeschoolers como oro en paño, en muchos casos, todas las instituciones de máximo prestigio. Pero es que ya habiendo asumido que esto es un modelo válido, que está refrendado por estudios, que ya hay generaciones de jóvenes que se han formado y que hoy están participando en la vida pública en todos los órdenes, entonces hay una permeabilidad, es decir, que nunca hablamos tanto de una familia aislada individual, sino son redes de apoyo. Nosotros somos realmente casos de familias ayudando a familias en la educación de sus hijos, que compartimos un poco unos presupuestos básicos en cuanto a nuestro compromiso con nuestros hijos y nuestro deseo de darles las mejores herramientas para su propia formación. Por última instancia, lo que estamos hablando es de eso. Es decir, nuestros hijos van a ser los agentes de su propia formación, cómo podemos darle las herramientas, las destrezas y los mejores contextos para que ellos experimenten sus propias competencias. Pues bueno, en estas sociedades, pues estos homeschoolers tienen acceso a los centros públicos, a las bibliotecas, a participar en ciertas actividades, y todo depende de la disponibilidad y de la comprensión, digamos, pedagógica y social abierta de las personas al frente de esas instituciones. Incluso, perdona que te interrumpe, asistir a algunas horas al colegio. Exactamente. Este siempre ha sido, nosotros nunca hemos excluido esas posibilidades. Y tenemos dos hijas, cada una muy diferente. Una de ellas tiene hombre, todo ser humano tiene unas necesidades sociales fuertes, pero en algunos casos es que es un elemento definitorio de la personalidad de un niño. Pues nuestra niña pequeña siempre ha querido, incluso por la curiosidad, en lo que significa estar en un grupo con otros niños de mi edad. Pues fíjate por dónde nos encontramos en una situación idónea actualmente, aquí donde vivimos cerca de Madrid, donde nos hemos encontrado con un colegio que permite que nuestras hijas puedan acudir a alguna de sus clases.
Y eso es un beneficio para nosotros como familia, para nuestras hijas como individuos y para el colegio, que muestra que tiene esa apertura, ¿no? Es decir, que Sí. lo que es un elemento proactivo. Es decir, los padres, por el compromiso que sentimos, buscamos activamente qué es lo que puede ser más beneficioso. Y de ninguna manera lo más beneficioso es tener un aislamiento nocivo para ampliar lo que serían campos de experiencia de aprendizaje. José María, hablamos del colegio. ¿Qué derechos y deberes debería tener un colegio en ese caso? Bueno, pues yo creo que es que santa libertad, vamos. Es decir, si quieren... Porque, bueno, en esta línea me he recordado que me ha faltado decir una cosa que me parece importante. Es decir, hombre, al Estado le corresponde controlar ciertamente eso que los padres efectivamente se ocupan de la educación de sus hijos y que no son simplemente unos absentistas, etcétera. Entonces, los sistemas de control. En el fondo es el sistema libre de educación que ha existido toda la vida. Es decir, el Estado, nadie le niega al Estado el reconocimiento de que tiene que dar las licencias o los grados escolares, etcétera, etcétera, que pase los controles, incluso la revisión de métodos y pedagogía, etcétera, etcétera. Yo creo que esto no se lo niega a nadie, ni se lo debería negar nadie, ningún homeschooler. Es decir, es que esto es inherente al sistema actual, al llamado estado del bienestar, nos guste o no es eso, es decir, entonces esto es evidente, pero es que eso no es inherente al homeschooling, eso es simplemente inherente al absentismo. Entonces, ¿qué debe hacer un colegio? Pues efectivamente, si es un colegio como Dios manda, pues, o porque quiera hacerlo, pues puede efectivamente dar oportunidad a tener, digamos, alumnos libres. ¿Por qué no? O decir, pues yo estoy dispuesto a estas unidades didácticas a admitir a unos chicos que, sin embargo, no tomen estas otras unidades didácticas o vengan a los recreos o precisamente para socializarse o vengan a hacer la función de fin de curso. A mí me parece que eso es precisamente lo que presta pues variedad, pluralismo, riqueza, dinamismo a la sociedad. Es decir, privarlo de eso no es más que efectivamente aborregarnos todos y en definitiva es muestra de un terrible totalitarismo. Me gustaría traer a colación aquí lo que el presidente de la Asociación Española de Pedagogía, el profesor Ramón Pérez Juste, dice en la línea de lo que estamos comentando sobre lo de homeschooling. Dice, si tenemos en cuenta que el derecho de educar reside en la familia y un padre quiere hacerlo en casa, me parece bien. Lo único que corresponde al Estado, entonces, es supervisar y asegurar que esos niños son educados en casa realmente y no están siendo abandonados o explotados. Y vamos a centrarnos ya en ello, en la educación en casa. Para usted sería muy fácil decirle que es usted doctor en pedagogía y que tiene toda la capacidad para educar a sus niños, pero vamos a centrarnos en el caso del niño Olmo. Es un caso de una familia de Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz, en el que la familia está en un proceso judicial, incluso hasta poder perder la potestad del niño por querer educarlo en casa. Y el padre es trabajador, es obrero y la madre ama de casa. Y ellos quieren educar al niño en su casa, en su hogar. ¿Tiene capacidad cualquier padre para hacer homeschool? Vamos a ver, es bueno que hablemos de esta familia. Para mí son una familia muy querida, porque les he visitado, he convivido con ellos, me ha interesado en conocer su experiencia. Y por supuesto que una de las cuestiones era, bueno, este niño, Olmo, tiene 10 años, todo su proceso formativo se viene realizando desde el hogar, nunca ha estado escolarizado. Entonces, voy a investigar, además, porque me invitaron ellos para hacer una evaluación del progreso educativo de su hijo. Yo sabía ya a priori, por los estudios realizados sobre las experiencias de familias en otros países, de que el factor de nivel de formación académica de los padres no es un factor determinativo de la calidad de la educación que se imparte en el hogar. Esto era un hallazgo bastante, digamos, sorprendente en un principio, pero eso está confirmado. Es decir,
que yo, porque sea doctor en pedagogía, no soy necesariamente mejor educador de mis hijos, ¿comprende? En el caso concreto nuestro, mi esposa tiene una educación de tipo secundario. Y ella es la que realiza el día a día de la educación de nuestras hijas. Como suele ser habitual, por otra parte. Generalmente son así. Entonces, ya sabía yo al principio que no hay una correlación entre el nivel de formación que los padres puedan tener y la calidad de la formación que pueda estar recibiendo su hijo. Entre otras cosas, porque los padres no se autolimitan y no se arrogan decir, bueno, nosotros somos los expertos, nosotros somos los facilitadores, nosotros somos los que procuramos no poner barreras a que esa capacidad, esa curiosidad de nuestro hijo encuentre canales para que se desarrolle. Y bien, pues eso me quedó confirmado. Esta familia en Sanlúcar, que los padres tienen una formación, digamos, académica básica, son unas personas que no por eso son menos capaces intelectualmente, porque de hecho tienen ambos un dinamismo intelectual superior a la media que digamos. Entonces, lo que pasa es que los padres que tenemos este compromiso educativo, acabamos educándonos a nosotros mismos para poder educar mejor a nuestros hijos. Y entonces del estudio que yo saqué, que hice, de la evaluación, y esa evaluación está disponible, y yo te la he hecho llegar, y por supuesto está a disposición de las autoridades educativas que tienen jurisdicción allí en Cádiz. Pues decir, bueno, desde unas premisas filosóficas, pedagógicas de homeschooling, cómo se aborda el tema de la evaluación, de comprender que hay un desarrollo adecuado e integral de este niño. A eso iba yo ahora, porque un padre, ¿cómo le enseña una raíz cuadrada a un niño que el padre no sabe? Entonces, ¿cómo es el día a día de un niño que se educa en casa? Bueno, ya te he indicado que los padres no pretendemos ser los expertos pedagogos profesionales. Eso no es lo que nos califica. Lo que nos califica es simple y llanamente que somos los padres. Y es también el hecho de que la herramienta más fundamental de aprendizaje de cualquier individuo es el lenguaje. ¿Y dónde han aprendido a hablar esos niños? Esa es la herramienta fundamental que le va a servir a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿qué significa? Que si el entorno familiar ha tenido éxito en que esta competencia haya cristalizado, ¿por qué de la noche a la mañana, a los 6 años, cuando entiende que el niño tiene que estar institucionalizado en un colegio, se sienten desvalidos en cuanto a tener nada que decir significativo en la continuidad de esa educación? Entonces, no, los padres ni nos creemos expertos en todas las materias. Lo que sí decimos es, bueno, nadie puede amar a nuestros hijos como nosotros le amamos. Y eso nos compromete para educarnos y para formarnos. Pero es que buscamos ser complementados en esas áreas, donde yo no puedo enseñar sé cómo enseñar una raíz cuadrada a mi hijo, de buscar a alguien que sepa enseñárselo. Entonces, ¿es compatible un profesor particular? Por supuesto. O, como tengo entendido, un sistema que se De sigue a apoyo. través de Internet de apoyo. Todos los sistemas posibles, porque estamos hablando de la libertad en cuanto a escoger los medios más adecuados para lograr, en fin, de una educación integral en todas las áreas de conocimiento. Y entonces lo que tenemos, felizmente, en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de información, es que no nos faltan esos recursos. Y Internet, por supuesto, es primario. Y muchas familias de un entorno socioeconómico, socioeducativo, que tú pensarías, bueno, estas personas realmente no tendrían un interés particular en este recurso, pues es que lo tienen, es que saben cómo usarlo, es que están desarrollando una educación a lo largo de toda la vida. En ese sentido, los padres son ejemplos a sus hijos de que toda la vida es aprendizaje. Entonces sí, y buscamos profesores privados que pueden estar en el entorno o pueden estar en la otra parte del mundo. Nosotros, nuestras hijas reciben apoyo tutorial de profesores a través de Internet y algunos profesores que están en Australia. Pero, en fin, eso se solventa y decir de recurrir a dónde están esos apoyos que necesito para reforzar el proyecto educativo donde yo tengo mis carencias. Primero, ahora toca hablar un poco de la evaluación de ese sistema educativo del que estamos hablando. Si te parece bien, José María, háblanos un poco del Estado o del Ministerio de Educación, en este caso sería el que tendría potestad para, por ley, ¿no?, bueno, evaluar a estos las niños. Autonomías, ¿no? Como de hecho se han transferido todas las competencias, serían las autonomías. Y en relación con el niño de Cádiz,
A mí me sorprende porque efectivamente los únicos que yo sepa, de los pocos pronunciamientos judiciales que ha habido de la jurisdicción ordinaria, juicios de legalidad, en que se ha pretendido aplicar las sanciones penales a los padres, no por homeschooling, pero en sí, en definitiva, por haber precisamente han sido la Audiencia de Granada, en una sentencia del 29 de febrero del 96, niega la sanción penal a unos padres. Y la Audiencia de Sevilla, en sentencia de 23 del 11 del 98, niega, excluye la sanción penal. Por lo tanto, me parece un empecinamiento inverosímil y solamente el sectarismo tremendo de muchos funcionarios, de algunos funcionarios públicos, y precisamente de la audiencia de Andalucía, de las audiencias de Andalucía, que se empecinan en semejante cosa. Me parece una persecución realmente intolerable. Efectivamente, una pretensión de captar, digamos, como dirían los antiguos, el alma de los niños, ¿verdad? Porque es verdad, es que será muy cursi y resultará muy rimbombante, pero es la realidad más real, con la ciudadanía y todas estas cuestiones. Una persecución que usted conoce de primera mano. ¿Qué le estaba pasando exactamente desde que la trabajadora social puso ese informe? Muy bien, yo creo que va también a colación con el tema de evaluación. Es decir, lo que nos planteamos es las reclamaciones legítimas de la sociedad, de que un miembro de esa sociedad, un niño, que es el futuro de esa sociedad, haya una garantía de que está siendo formado adecuadamente, satisfactoriamente, es perfectamente legítimo. Entonces, que una trabajadora social se interese por saber, bueno, en qué entorno vive este niño de 10 años, realmente los padres están cumpliendo sus deberes de patria potestad en el ámbito educativo con ellos, e interesarse y proponer una evaluación para simplemente saber objetivamente que se da, de hecho, esa formación. Es una cosa básica. Bien, pues el caso de la familia Sanlúcar fue que tuvieron una citación por parte de la trabajadora social, de servicios sociales, y esta trabajadora emitió un informe del que disponemos de una copia, y ese informe lo que revela es una persona totalmente prejuiciada, que a priori ya decreta que esta familia estos padres son un perjuicio para los hijos, para el niño, y que se está haciendo un daño irreparable. ¿Vale? Esta persona no se preocupa de conocer al niño, de visitarle en su entorno, y el siguiente paso es, para ya ir a por que el caso sea llevado al fiscal y eventualmente lograr que se le retire la patria potestad, es pasar el caso a la Delegación de Educación, con la cual yo entro en contacto, una comisión de evaluación, dice, vamos a evaluar a este niño, y yo, de parte de los padres, me ofrezco como pedagogo para aportar una experiencia de evaluación alternativa y entrar en diálogo con ellos y decir, bueno, realmente, ¿en qué estado de desarrollo se encuentra este niño? A ese ofrecimiento de colaboración recibo ninguna respuesta. Es decir, yo hablo por teléfono con la pedagoga comisionada de desarrollar esa evaluación por parte de la delegación, y me cierra las puertas, aunque soy pedagogo y aunque soy representante pedagógico de la asociación a la que pertenecen los padres. Y entonces, en principio, habían acordado con esta familia que la evaluación la realizarían en el hogar de ellos, que es el entorno habitual donde este niño. Y acepta la petición de los padres, que los padres puedan estar presentes, porque es que esa evaluación debiera ser concebida como algo natural. No. Bien. Primero dicen que sí a eso y luego dicen que no, que esa comisión de evaluación no está dispuesta a desplazarse al hogar de este niño para evaluarle en ese entorno y que los padres no deben estar presentes. Cuando tú vas, este es el ejemplo literal, cuando tú vas al médico, los padres no tienen por qué estar cuando el médico está con el niño. Fíjate el paralelo. Una situación de que es una situación de la evaluación se concibe como algo equiparable a estar enfermo y hacer un diagnóstico de alguien que esté enfermo. Esa mentalidad, lo que está detrás. Entonces los padres se niegan y con todo su
y con todo su derecho y con toda mi aprobación. De decir, no, nuestro hijo no va a ir a una sala aséptica de los servicios educativos para que afuera de nosotros se le dé el tipo de evaluación, ¿comprende?, como ellos lo conciben. Y ahí viene un tema de evaluación. Es decir, lo que prima, académicamente hablando, en el sistema escolar es que si tú eres bueno con matemáticas y eres bueno con lenguaje, tú tienes las dos herramientas básicas para ser un estudiante que tenga éxito. Pero fíjate que hay casi un 40% de fracaso escolar en nuestro sistema. Es que las competencias que se evalúan realmente reflejan lo que es la capacidad de ese niño, o simplemente se le constriñe a unos elementos muy restrictivos, donde se va a juzgar si este niño tiene un desarrollo adecuado. Bueno, pues esa sería una crítica al enfoque de evaluación. Lo que yo hago cuando llego y convivo con esta familia durante 2 días íntegros es observar en el entorno natural y formarme unos criterios de qué es lo que esta familia persigue, cómo lo está procurando, en qué áreas está más fuerte, en qué áreas está más débil. Y uno de las herramientas que aplico a Olmo es un test de inteligencias múltiples, que es un elemento reconocido universalmente pedagógico. Es decir, que hay una diversidad de inteligencias y que se puede aplicar un test para ver, bueno, en qué ámbito este niño está más idóneamente capacitado. Y fíjate, conforme a ese test, y esto está reflejado en ese estudio, este niño tiene una competencia extraordinaria, por encima de lo normal, en lo que llamaría Howard Gardner una inteligencia de tipo ecológico. Es decir, él tiene una relación con su entorno, ellos tienen un magnífico jardín ecológico que el niño cuida, que el niño conoce todas las plantas, que el niño cuida de los animales y que el niño funciona en esa comprensión de una manera extraordinaria. Entonces, es abrir el abanico de lo que significa que una persona... Todos somos inteligentes y torpes al mismo tiempo. Quizás tenemos en algún área, un área donde funcionamos bien, pero muchas otras pues que no es nuestro talento. Y el homeschooling te permite la libertad de identificar, oye, en qué área está especialmente capacitado nuestro hijo y cómo podemos crear espacio para reconocerlo y apoyarlo. ¿Qué puede hacer esa familia con la ley? ¿Perdón? ¿Qué puede hacer esa familia referente a la ley? Yo creo que defenderse en todos los frentes, vamos. Y porque creo que la defensa es fácil, sinceramente lo digo, ¿no? Vamos, la defensa es fácil. Hombre, quizá, naturalmente, los pleitos se ganan o se pierden en la última instancia, ¿no? Es posible que a lo mejor en instancias iniciales o incluso en el ámbito administrativo, pues se pierdan, pero eso no debería hacer que cundiera el desaliento, ¿no?, sino seguir luchando, porque yo entiendo que está perfectamente justificado. Y desde luego que ya a los niveles de audiencia, y concretamente 2 audiencias de la comunidad andaluza, claramente son favorables a que este tipo de sanciones penales y o sanciones civiles de la retirada de la patria potestad, es decir, esto es una desproporción absoluta. Pues yo creo que cabría mencionar aquí, la verdad es que estos casos, la Asociación para la Libre Educación, los hablamos en primer lugar cuando surgen, nos remitimos al defensor del pueblo de la comunidad respectiva. Bueno, en el caso de esta familia en Cádiz, pues cuentan con la buena fortuna, digamos, que el defensor del pueblo andaluz, don José Chamizo, entiende perfectamente la naturaleza del homeschooling, la respalda y dice lo siguiente. Mira, él lo voy a citar lo que él dice. Y si esto la administración lo captara, pues la verdad es que ya evitaríamos todos los problemas. Dice don José Chamizo, defensor del pueblo andaluz, esto no es un caso de asentismo escolar, sino que es una educación alternativa. Esta frase, que no es asentismo escolar, que es una educación alternativa. Bueno, pues es que las instancias, digamos, más burocráticas y el lado más oscuro de la administración es que no se hace eco de esto. No es absentismo escolar, señor, lo dice el defensor del pueblo que vela por los intereses del menor también. Dice, entonces yo creo que aquí la aplicación de la ley del menor está fuera de lugar. Y estoy convencido que si van a juicio o hay alguna demanda en el ámbito judicial, probablemente siempre ganen los padres o los tutores.
por lo que dice la Constitución, es que el niño esté formado. Este es el fin de la educación. La escolarización, que ya hablamos de medios, es decir, una diferenciación entre educación y escolarización, es que eso no es un binomio absoluto, ¿eh? La escolarización ya se habla en el desarrollo de la Constitución, que es la legislación de enseñanza. Por esto, y aún a riesgo de ser pesado, tengo que decir que esta situación hay que abordarla desde el punto de vista de la legalidad para que los padres estén tranquilos. Tristemente, lo que menos estamos los padres. Hay como una espada de Damocles en que la arbitrariedad de los servicios sociales o del fiscal de turno te pongan entre la espada y la pared por ejercer un derecho perfectamente reconocido y perfectamente asumido y constitucional. Para que los padres estén tranquilos y para que también la educación del chaval se vea reconducida por el centro académico, centro escolar, que le dé la titulación que se requiere. Eso es reconocer el derecho educativo del menor de que pueda formarse en una manera que sea idónea y que se le pueda reconocer en su momento sin discriminación respecto a otro niño escolarizado en la edad que le corresponde, demostrar esos conocimientos y obtener la titulación que le permita seguir sin ningún tipo de hándicap su formación futura. Para ir concluyendo, el futuro de Homeschool en el ámbito jurídico y después, si te parece bien, en el pedagógico. Pues es muy difícil desde el punto de vista del deber ser, que es el terreno del jurídico, pues a mi modo de ver no ofrece duda. Porque es que precisamente estas actitudes de los burócratas, fundamentalmente, y de muchos políticos, vienen presididas por la idea de que lo alegal es ilegal y debe ser sancionado. Y no es verdad. Precisamente eso es algo repugnante a un sistema democrático. Es precisamente la raíz de todo sistema totalitario y de todas las dictaduras. Es decir, lo que no está permitido está prohibido. No, perdone usted, aquí es algo inversa. Lo que no está prohibido está permitido. Ahora, es cierto que tampoco se puede vivir en un asunto de esta naturaleza, no se puede vivir en la absoluta legalidad. Y en ese sentido, bueno sería, efectivamente, pues que se acometiera el eje ferenda, ¿verdad? Pues una cierta regulación, con todo el aborrecimiento que yo tengo por esta palabra y su significado, pero creo que es menester, efectivamente, ¿para qué? Para simplemente señalar el alcance, por ejemplo, de un tema que ha tocado Paco y que puede ser más o menos discutible. El tema de hasta dónde llega la evaluación, cómo debe procederse a la evaluación, etcétera. Porque claro, en definitiva también, desde cierto punto de vista, no parece escandaloso que se nieguen los funcionarios a que estén ausentes los padres, porque tampoco se deja a los padres que estén presentes en la hora del examen del hijo. Si les echamos del aula. O sea que quiero decir que estas cuestiones son precisamente las difíciles. Y en ese sentido debe efectivamente potenciarse. Es decir, partiendo de la base de la constitucionalidad y de la deseabilidad de este sistema, vamos, de integrar el sistema de homeschool con los demás, con el de la escolarización en públicas, privadas, concertadas, etc. Tiene sí que lo mismo que para las concertadas, para la escolarización, pues hay controles y hay establecimiento de pues, las selectividades, etcétera, etcétera, pues igual debe establecerse para el sistema de homeschool. Eso sí creo que debe hacerlo el legislador. Pero naturalmente con el principio de mínima intervención, ¿verdad? Simplemente llevando no a definir el derecho del padre a educar, no, a decir lo que le corresponde al Estado es vigilar y supervisar esto y esto, punto. Desde el punto pedagógico. Bueno, sigo la misma línea que estamos argumentando, que realmente la función siempre debe ser facilitar, colaborar, dialogar, nunca imponer arbitrariamente en estos casos. Que fácilmente interferimos, todos. Los padres, pues si no somos realmente cuidadosos, pues interferimos también, ¿no? Pero fíjate que las capacidades con que viene dotado el ser humano, y eso es un misterio maravilloso, y para nosotros concretamente, en nuestro caso, somos creyentes, es un don divino. Entonces,
no nos preocupamos de que nuestra labor sea de cooperar, de reconocer, de apoyar y de que haya un mínimo de interferencia y un mínimo de tratar de imponer criterios arbitrarios o externos a ese desarrollo que ese niño, que esa persona trae ya inbuilt, dentro, ¿no? Junto con ellos. El futuro. Debo decir que fuimos unos padres afectados por esta cuestión en el País Vasco. Fueron recibidos por la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco el 23 de abril de este año. Y fueron acompañados del abogado que le está defendiendo estos cargos que hay contra ella de parte de la Fiscalía, también por representantes de la Asociación para la Libre Educación y incluso una profesora de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco que investiga sobre estas cuestiones. Y se nos permitió ser oídos extensamente y en profundidad. Y estamos muy agradecidos al Parlamento Vasco por esa iniciativa. Pero el resultado fue muy interesante, porque es que todos y cada uno de los partidos políticos allí representados expresaron un deseo favorable de que esta opción se reconozca. Bien, eso está disponible para su consulta en las propias páginas del país, del Parlamento del País Vasco. El futuro también es que profesores, pedagogos, se preguntan, bueno, estas familias que demuestran este tipo de compromiso, ¿es que tendrán algo que decir que el estamento pedagógico debería escuchar? Entonces, pues ya ha surgido alguna iniciativa de profesores universitarios, decir, vamos a crear un espacio para un coloquio donde podamos intercambiar perspectivas. Y realmente dentro de lo que es la situación tan, digamos, vulnerable del sistema educativo, escuchar a padres que se han implicado a este punto, yo puedo decir como pedagogo profesional que nos avergonzarían a muchos de nosotros lo que estos padres han llegado a ser de sí mismos en cuanto a pedagogos para sus hijos y que podríamos aprender todos mucho. Lo que creo que no debe ser el futuro de este homeschooling es, tristemente, lo que el delegado provincial de educación en Cádiz, al hablar del caso de la familia en Sanlúcar de Barrameda, expresara en el periódico La Voz de Cádiz lo siguiente: a ver si ahora se va a poner de moda la educación en casa y vamos a tener que desalojar los colegios de todas las ciudades. Creo que somos los demás los que vamos por el buen camino. Es que no es esa la cuestión. ¿Quién va por buen camino? Es que se hace camino al andar y lo que queremos es aprender juntos. Y lo que queremos es que los derechos educativos de patria potestad se respeten y no se banalicen como este tipo de opiniones. Entonces, reconocer ese principio de pluralidad de que hablaba el representante del Ministerio que cité al principio de nuestra conversación y dejar un espacio. Esto nunca va a ser una opción mayoritaria, pero es una opción absolutamente necesaria para crear una vía que está demostrando para algunas familias que lo han escogido o que no han tenido más remedio que buscar una vía de escape así para proteger derechos fundamentales del niño. Porque de abrir ese abanico que nos permita tener un respiradero, o por lo menos una respiración educativa más fácil en nuestro país. Pues muchas gracias, don Francisco, José María, muchas gracias por estar aquí en esta tertulia hablando sobre homeschool. Ha sido un placer contar con vosotros y espero que haya quedado claro que es educar en casa, que no es nada prohibido, que la Constitución contempla a los padres y que hay muchas experiencias bonitas de este caso. Muchas gracias.